Ya, ahora sí. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, nos pide hallar corriente de colector, hallar el voltaje colector, no, hallar el voltaje VCC. O sea, nos está pidiendo esto. Nos está pidiendo que hallemos la corriente del colector. Nos está pidiendo beta. En este caso, si se dan cuenta, beta no nos ha dado. Entonces, pues sí podría meterles al examen tal vez esto. RB, resistencia RB, esto también no hay. Entonces sí puede ser un ejercicio de examen. Ya, entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Como siempre les había dicho, ¿no? Para resolver, si ven que parece medio difícil, eh, intenten, podría decirse, redibujarlo de tal forma que tengan las dos partes más separadas, podría decirse, más en plano, que sería de la siguiente forma. A ver, tendríamos el transistor que está yendo a tierra y esta otra parte está yendo a una resistencia de 2,2 kilos ohmios. Luego está yendo hasta aquí, ¿verdad? Está yendo por aquí y va a BCC. BCC se está dividiendo a los dos. Entonces puedo colocar aquí un BCC, que sería de la siguiente forma. Aquí vamos a tener BCC y también se va y se divide a la resistencia que está yendo a la base, ¿verdad? Entonces aquí hay una RB, resistencia de base, y aparece BCC. BCC. Listo. Hasta ahí. Esto para ver de otra forma, podría decirse. Y tal vez encontrar eh, la forma de realizar nuestras ecuaciones más fácil. Entonces aquí tenemos 20 microamperios. En aquí nos está diciendo que la corriente de emisor es igual a 4 miliamperios. Listo. ¿Qué más? Eso sería todo, ¿verdad? BCC sigue siendo incógnita. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Tendríamos que recordar nuestras ecuaciones, que serían las principales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estas tres. Con estas tres trabajamos todo, ¿verdad? A ver, con estas tres ecuaciones vamos a trabajar en casi todos los ejercicios. Ya. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Estas tres ecuaciones y de aquí ¿cuál podemos aplicar? Tenemos corriente de base, por ejemplo. En aquí tenemos corriente de base. Tenemos corriente de base. Corriente de colector tenemos. No, ¿verdad? No tenemos corriente de colector. Beta tampoco. Ya quedó desechado, podría decirse, la primera ecuación. Corriente de emisor tenemos, sí tenemos. Corriente o beta, beta no tenemos. Y corriente de base sí lo tenemos. Entonces, en este caso, para este caso, podría decirse que podemos utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque solo tenemos una incógnita y después todos los demás son variables, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar eso aquí. ¿Para hallar qué? Para hallar la beta. Y sería de la siguiente forma. A ver, vamos a reemplazar corriente de emisor. Sería, tenemos corriente de emisor es igual a beta más 1 por corriente de base. Entonces, corriente de emisor va a ser igual a beta. ¿Dónde está? Ah, no, perdón. Voy a reemplazar corriente de emisor, que sería 4 miliamperios, igual a beta más 1 por corriente de base. Corriente de base 20 microamperios.
20 microamperios. Y listo. De aquí vamos a despejar el beta. Beta va a ser igual a 4 miliamperios entre 20 microamperios. Y aquí estaría el más 1, ¿verdad? Pero si le paso al otro lado va a ser con negativo, entonces va a ser menos 1. Y listo. ¿Cuánto es el beta? A ver si no me he equivocado, sí. ¿Cuánto sería? ¿Dónde está? Calculador. Ya. 4 milis sería 4 por 10 a la 3. 199 salió. 199, ya. Entonces sí parece correcto, ¿verdad? O cómo, cómo sabemos, esto ya es por, ¿cómo se dice? Por experiencia y eh, por, ¿cómo sería? Los valores mayormente de beta van a estar entre 20, creo que, no sé si existirá un transistor con un beta tan bajo, pero va a estar más o menos entre 20 y unos 350, 400, yo creo. Creo que, no sé, aquellos que están revisando en el libro, no sé en dónde he visto, pero hay un rango, un valor. Pero no va a ser, no pueden tener beta negativo o un beta de 1K, digamos, o de 10K, eso no van a encontrar, al menos que sea el transistor ultra chino, pero no creo. Ya entonces está bien, ¿verdad? O sea, parece lógico hasta ahí. Ya hemos hallado beta. ¿Qué más podemos hallar? ¿Qué más podemos hallar? A ver, ya hemos hallado beta. Corriente de colector podemos hallar ahora. Por aquí. Corriente de colector. Corriente de colector a que había sido igual a beta por I de base. Podemos hallar. Entonces vamos a decir que corriente de colector es igual a beta veces I de base. 199 por I de base. ¿Dónde está I de base? I de base, I de base. 20 microamperios. ¿Cuánto les da eso? 20 microamperios. A ver. Ya, 3,98, ¿verdad? ¿Está bien? Alguien creo que quería dictarme. Está bien, mililitros. Sí, sí, está bien. Ya, ¿cómo se dan cuenta que lo que están haciendo está bien? Si se dan cuenta de esta parte, como les había dicho, cuando se cierre va a ser como un cortocircuito. Entonces en el libro y en todos los libros que haya de analógica, lo que dice es que la corriente de colector va a ser aproximadamente a la corriente de emisor. ¿Podemos utilizar esto? Sí, o sea, sí sería correcto si ustedes directamente en aquí podían decir que la corriente de emisor está también en el colector. Pero si digamos les pidieran, o sea, si les piden hallar sí o sí, eh, la corriente del colector no tiene que estar alejada de la corriente de emisor. Esa es otra forma de darse cuenta que hasta ahí están haciendo bien. Entonces, si se dan cuenta aquí, corriente del colector nos ha salido 3,98 milis. Y en aquí el del emisor está 4 milis. Entonces, sí, hasta ahí está, podría decirse que seguimos haciendo de forma correcta el ejercicio. Ya, ¿qué más? A ver, ya corriente de colector ya hemos hallado. Podría decirse que ya hemos hallado entonces uno de nuestros... Ya hemos hallado dos en realidad, dos valores que nos pedía. Beta y corriente de colector. ¿Qué más? Nos está pidiendo hallar BCC y RB. Ahora sí se viene lo difícil. No, bueno, es igual de fácil va a ser.
Si se dan cuenta, hay dos lugares por donde podemos hallar BCC. 1 y 2, porque como lo hemos dividido, saben que BCC es lo mismo, ¿verdad? En cualquiera de los dos tiene que darnos lo mismo. ¿Por qué lado nos conviene hallar en este caso? ¿Tenemos RB? No, no tenemos RB. En este otro lado, aquí sí tenemos el voltaje. Aquí no hay ninguna resistencia. Podría ser tentador, pero no tenemos esta resistencia. Por este otro lado, ¿qué nos falta en este otro lado? Creo que nada, ¿verdad? Tenemos BCC, tenemos la resistencia y como les había dicho, esta parte se va a considerar, podría decirse un cortocircuito, o directamente podríamos decir que sí, en aquí podría decirse que es más o menos como un cortocircuito y prácticamente sería una malla cerrada. Tenemos voltaje, tenemos la resistencia, o no, no tenemos el voltaje, pero tenemos sí la corriente y la resistencia. Y creo que podemos hallar BCC. A ver, vamos a hacer una malla en aquí, que sería de la siguiente forma. Digamos que voy a entrar por esta parte, y sería de la siguiente forma. Vamos a tener menos BCC más, a ver, en aquí sería de la siguiente forma. Positivo, negativo, más voltaje, que sería el voltaje en 2,2K. A ver, a ver, a ver. Y en aquí habría un voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor. Que podríamos hallar. eh, el voltaje colector emisor, ¿cuánto sería? El voltaje emisor es cero, ¿verdad? Voltaje emisor. Porque si se dan cuenta, aquí está el emisor. Y si quisiéramos o pusiéramos un voltímetro en esta parte, el voltaje emisor nos va a dar cero. El voltaje colector prácticamente va a ser el voltaje entre estos terminales, podría decirse. El voltaje colector. Y a ver. Igual va a ser allá. En aquí, si quisiéramos el voltaje colector en aquí, podríamos ir por este camino y por este otro camino, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Mm, Ya. Ah, por este otro lado igual nos daría cero. Por este lado tendríamos que tener esta tensión. Ya. Directamente podemos asumir que por aquí, o sea, si medimos en aquí igual. Como les había dicho, si es cortocircuito y agarramos un voltímetro aquí y ponemos aquí a tierra, ¿qué voltaje van a medir? O sea, entre un cable igual cero, ¿verdad? Entonces podría decirse que esto se está comportando como un cable, entonces vamos a tener que solo tenemos estos dos, el BCC más el voltaje en 2,2 y eso va a ser igual a cero. ¿Qué sería el siguiente paso? De aquí vamos a despejar directamente. Voy a mandar BCC al otro lado con signo cambiado. Y sería de la siguiente forma. A ver, vamos a tener BCC igual a voltaje en 2,2 kilos. Y esto sería igual a la corriente de colector hemos hallado, ¿verdad? Dígame que sí, sí hemos hallado. Entonces tendríamos 3,98 que sería corriente de colector. Corriente de colector por el voltaje en esta resistencia. Perdón, la resistencia de 2,2K. Ya, ya. Entonces, en ahí podría decirse que no estamos tomando nada.
Entonces estamos asumiendo que es un cable y tendríamos lo siguiente. A ver, corriente de colector. ¿Cuánto sería esto? Tendríamos que calcular lo siguiente. 3,98 miliamperios milis por 2,2 kilos. ¿Cuánto da eso? VSC. A ver. 3,98. 8,75. No sé si estoy en lo correcto. 8,75 me ha dado. 8,75 voltios. 76. Es redondeado. 8,76. Ya. Oh, sí. Sí. ¿Por qué estamos asumiendo que estamos trabajando en esa zona? Sería por la zona de... ¿Cómo es? Corte, saturación. Por un Sí. momento estoy asumiendo que estamos en la zona de saturación para poder hallar el voltaje en esta fuente. Ahora, a ver, creo que sí. También, o sea, una forma sería haciendo eso, asumiendo. Ahora otra sería utilizando sus ecuaciones, que creo que, a ver, qué ejercicio estamos resolviendo. A ver. Este es emisor común. A ver, vamos a ver si están en las ecuaciones. Y si no, para no hacernos problema, vamos a utilizar esto. Aquí está, ¿verdad? ¿O es este? A ver, vamos a ver. El emisor está con una resistencia. No. Entonces, el emisor está sin una resistencia. Entonces, este podría decirse el circuito. Tienes las siguientes ecuaciones. Corriente de base es igual a voltaje colector o voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre RB. Podemos aplicar, a ver, vamos a ir a ver eso. ¿Dónde está? A ver, lo voy a recortar directamente. Podemos hacer, o sea, cuando se les pide hallar valores de tensión, o sea, valores de tensión, valores de resistencias, ustedes pueden utilizar podría decirse, las condiciones que tiene el transistor, ¿verdad? Que es en uno puede ser saturación y en otro puede ser corte, que sería eh, cortando, podría decirse, o sea, esto estaría al aire y podrían solo utilizar esta parte, ¿verdad? No sé si estoy dejando entender. Toda esta parte nomás podrían utilizar. Eso ya es dependiendo de ustedes. Cuando les pide hallar resistencias y tensiones, o sea, valores desconocidos, ahí prácticamente sería como hacer un diseño. Entonces vamos a ver si podemos aplicar esto. Voy a copiar y voy a pegar aquí donde está. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Entonces, ya. A ver, en ahí sería tu duda, ¿verdad? O sea, ¿por qué hemos hecho eso? Ya. Entonces, si no quieres hacer eso, podría decirse, pero las corrientes que hemos hallado en ahí en las corrientes no te has perdido. Supongo que no se han perdido nadie porque hemos hecho todo. Si se han, si se han dado cuenta, hemos hecho todo de forma lógica, porque teníamos siempre podría decirse, las variables. Entonces, hemos utilizado de forma lógica. Ahora en aquí hemos utilizado una parte que podría decirse que es la saturación, pero si no se quieren complicar así pensando o podría decirse utilizando las funciones que tiene el transistor,
O lo otro sería que se memoricen o que, bueno, como es virtual, directamente agarramos las ecuaciones. Vamos a ver si podemos resolver. ¿Qué nos pide? En este caso, hallar BCC. Vamos a ver si podemos hallar eso. Nos está... Ay, puch. No, no. Ya. A ver. Ahora sí. Nos está pidiendo hallar BCC, ¿verdad? Vamos a ver si con esto podemos... con las ecuaciones ya podemos hallar. Nos está pidiendo BCC. Entonces, vamos a ver. ¿Tenemos corriente de base? Sí, sí tenemos corriente de base. Ya. Tenemos corriente o resistencia RB. ¿Tenemos RB? Ya no tenemos RB. Tenemos voltaje base emisor. Podría decirse que el voltaje base emisor sería entre esto, entre la base y el emisor de aquí. Podría decirse que sí tenemos, que va a ser 0,7. En aquí no hay ninguna resistencia tampoco y sí, va a ser, tenemos eso, pero tenemos dos variables, podría decirse. Entonces, estas ecuaciones te sirven de algo, hasta ahora no. O sea, hasta ahora esto no te sirve. A ver con este, tal vez. Voltaje colector emisor. Ya les he dicho, ¿verdad? O sea, si asumimos que es un cable, entonces podría decirse que sí tenemos el voltaje colector emisor. BCC no tenemos. Corriente de colector, sí tenemos. Y resistencia del colector, sí tenemos. Y al final, si se dan cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos estado haciendo lo mismo, ¿verdad? Por eso yo les explico de esta forma, o sea, para que se den cuenta que no necesitan, o sea, memorizarse tanta cosa, o sea, porque todo esto, estas ecuaciones han salido de aquí, podría decirse, del circuito. Y yo no le veo necesario, o sea, memorizarse tantas ecuaciones, que en realidad como estas ecuaciones están saliendo del mismo circuito, prácticamente el circuito es uno. Y por eso les he dicho, o sea, en todos sus ejercicios de polarización en DC, las tres ecuaciones que no se deberían olvidar son estas tres. Con esto van a poder resolver todos los ejercicios en DC nomás, o sea, en DC. Y bien, entonces hasta ahora habríamos hecho esto, ¿verdad? Ya, hasta ahora estamos en aquí. Podría decirse que lo estamos haciendo de forma correcta. Prácticamente estamos haciendo con estas ecuaciones, pero lo estamos adaptando aquí. Ya, BCC, ya hemos salido BCC. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál sería el siguiente paso? Hallar RB. ¿Cómo hallamos RB? Ya tengo BCC. Esta tensión siempre va a ser 0,7, ¿verdad? Porque aquí es como si existiera un diodo. 0,7. Positivo, negativo. Y si se dan cuenta, aquí no hay una resistencia. Entonces aquí directamente podemos decir que el voltaje en la base, como no hay ninguna resistencia en el emisor, es directamente el 0,7. 0,7. Y el voltaje BCC que hemos hallado es 8,76. Ya, a ver, para no marearles con eso del positivo y negativo que yo sé hacer, vamos a hacer de la siguiente forma. Directamente en aquí vamos a hacer una malla. Una malla. Listo, aquí, ¿verdad? Y sería de la siguiente forma. Voy a entrar por aquí y voy a decir que es BCC, BCC negativo, más aquí positivo negativo por mi sentido de la corriente, más el voltaje en RB, más el voltaje que caen aquí podría decirse entre base y emisor, que sería, a ver, más voltaje base emisor,
igualado a 0. Entonces de aquí tengo voltaje base emisor, que es este. Tengo el VCC y hay que hallar VRB. Entonces voy a despejar el voltaje RB. ¿Para qué todo estoy haciendo? Para hallar la resistencia, ¿no? Ya tengo la corriente, entonces necesito voltaje. VRB, que sería VCC menos voltaje base emisor. Listo, entonces VRB es igual a VCC, que sería VCC es 8,76. 8,76 menos voltaje base emisor, que sería 0,7, ¿verdad? Ya, gracias por preguntarme al que me ha preguntado por qué hacía eso. Eso es una de las, podría decirse, de las condiciones, ¿verdad? Cuando les está pidiendo hallar algún valor desconocido, pueden usar eso. O sea, no es que no puedan usar, pero solo es en DC, por si acaso, en DC. En DC. No van a utilizar eso en AC. Ya, entonces, en aquí, ¿cuánto sería el valor que vamos a tener? El voltaje en RB. RB, que sería, directamente les restamos y va a ser voltaje RB 8,06, ¿verdad? Ya, hasta ahí estamos. Entonces hemos hallado el voltaje, pero tenemos que hallar la resistencia. Entonces vamos a decir que RB es igual a el voltaje que cae en RB sobre la corriente, perdón, sobre la corriente de base. Y eso sería 8,06 dividido entre corriente de base 20 microamperios. ¿Cuánto les da eso? A ver, me confirman si les ha dado esto. ¿Cuánto les ha dado? 403 kilos. 430. 403. Ah, ya, 400. Qué raro, a mí me salió otro valor. 403 kilo ohmios. Sí, creo que sí. A ver. Sí, está bien. Qué raro. Ya, 403 kilo ohmios. Ya. Y prácticamente ya hemos hallado todo, ¿verdad? Hemos hallado corriente de colector, resistencia de base, listo. ¿Qué más? Eso sería todo, ¿verdad? Hasta aquí. Ya, a ver, a ver, vamos a hacer la simulación en... ¿Ya quieren hacer la simulación en el multisim nomás o probamos el otro? Quería probar el otro para multisim. El otro audio. El otro ya. Sí, porque también para que ustedes eh, tal vez ven los videos y de las auxiliaturas pueden ver también si está funcionando en su celular. ¿Dónde está? Está en internet. Ya, entonces entran aquí al enlace que les he mandado, masterplcdice.com, y lo único que van a hacer, primero eliminan, siempre les va a aparecer eso, y en aquí van a poner en la parte de dibujar, aquí por ejemplo necesitamos una resistencia, ¿verdad? Ya, lo apretan, o sea, si es con celular tienen que apretar y jalar y va a aparecer la resistencia. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro circuito?
Ya, vamos a hacer aquí, a ver. Ya, lo bueno es que con mouse se puede alejar y acercar. No sé si con el celular se puede hacer lo mismo. Ya, entonces necesitamos una resistencia. A ver, necesitamos dos resistencias. Voy a poner una resistencia ahí, otra resistencia ahí. Este lo voy a suprimir, voy a eliminar. ¿Qué más? Necesitamos el transistor. Viene aquí a la parte de dibujar y está, creo, en donde estaba. Puertas lógicas, circuitos, componentes activos. Van a la parte de componentes activos y ahí van a buscar BJT, que sería en este caso PNP, ¿verdad? Ah, no, perdón. ¿Dónde está? Ay, no es NPN, pues. Ya, a ver dónde está dibujar. Otra vuelta, componentes activos, NPN. Listo, lo sacan. ¿Qué más? A ver. Oh, ya. Luego, para la fuente, aquí en dibujar, igual está el. ¿Dónde está? Componentes pasivos. Ahí esta es la macana. Ah, ya, en entradas y fuentes está la fuente DC. Eligen la que dice fuente de tensión de dos terminales y ese les va a dar. Podría decirse la fuente, la DC, la de dos terminales. Luego, ¿qué más nos faltaría? Tenemos la fuente, tenemos las resistencias, tenemos el transistor, nos falta tierra. Eso ya no recuerdo dónde estaba. A ver. Conexión eléctrica. Ah, ya, con conexión eléctrica es con lo que van a unir podría decirse los caminos, ¿verdad? Ahí tienen que hacer coincidir los puntitos. No sé si se dan, si se nota estos puntitos, o sea, dan clic ahí y tienen que chocar los puntitos, porque si no, no va, podría decirse, no va a conectarse. Entonces, y lo bueno de esto es que si se dan cuenta, una vez que conectan, estos puntitos significa que son, o sea, es la corriente eléctrica, los electrones que se van moviendo en el circuito. Y les va a servir, o sea, les puede servir para entender más, de mejor forma los circuitos. Ahora a ver dónde está. Ya, ¿qué más nos falta? Tierra, eso es la macana. Entradas y fuentes. Ah, ya, en entradas y fuentes igual está tierra, masa, dice. Y colocamos tierra y ya está. Ahora vamos a. Ay, pucha. Control Z, funciona Control Z. Ya vamos a hacer conexión eléctrica. Y en este caso la tierra de la fuente es la misma tierra que esta, ¿verdad? Así que lo voy a conectar aquí. Y listo. Ahora ya en aquí a un costado hay una parte que dice parar, reiniciar. Eso es para ir viendo, o sea, cómo se está comportando el circuito mediante el flujo de electrones, el flujo de la corriente. Entonces, por eso, más que todo esto voy a utilizar o voy a intentarlo utilizar para la parte de AC, porque de esa forma yo creo que se va a entender mejor. Ahora, vamos a ver, pero primero hay que ver que funcione, ¿verdad? Eso es lo que más importa. Entonces le dan doble clic aquí a la resistencia, digamos. RB, ¿cuánto habíamos hallado? RB 403 kilos. Entonces aquí colocamos 403 kilos y ya está. ¿Qué más? A ver, RB, otras resistencias de 2,2 kilos. 2,2 kilos. Vamos a ver primero si funciona y si no, vamos a desechar el simulador. Le dan doble clic a la fuente, que en este caso es DC. Y en aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto era nuestra fuente que hemos hallado? 8,76. A ver, vamos a colocarle lo mismo. 8,76. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más?
El transistor nunca he visto. El beta, aquí está el beta. Directo pone el beta que les da 199. 100, ay, perdón. 199. Listo. Y podría decirse que ya está. O sea, ya está armado todo el circuito. Ahora, ¿cómo vamos a saber que está bien? Directamente, a ver. Aquí en osciloscopios, a ver. En osciloscopios, ¿dónde está? Arrastrar todos los circuitos. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Circuitos. A ver, hay dos opciones. La forma más fácil sería esta. Sería, le dan a play o a que vaya simulando y colocan el puntero, podría decirse, en alguna parte de las líneas, ¿verdad? Aquí miren, o sea, se está coloreando y aquí en una parte, en esta parte de aquí abajo, no sé si se nota, me está diciendo que la corriente en esa parte es de 3,88 miliamperios. ¿Y cuánto habíamos hallado? 3,98 miliamperios. Podría decirse que este simulador, no sé cómo lo han hecho, pero está en internet. Podría decirse que sí está, o sea, está funcionando de forma correcta. A ver, a ver. En esta otra parte, 3,9 milis. Próximo a 4 milis, ¿verdad? No sé si se nota. A ver, vamos a hacer un zoom. Aquí. O sea, ustedes dejan aquí, digamos, el cursor en mi caso, y en aquí les está apareciendo la corriente, 3,88 milis. Ya no tienen que estar poniendo, ¿cómo se diría? Ya no tienen que estar poniendo medidores y todo eso. Aunque creo que mejor es hacerlo en el multisim. Porque así también practican para cuando hagan circuitos en la vida real. Ya, pero aún así, les estoy mostrando esto para que vean que también pueden simular en otras partes. No siempre van a necesitar una computadora, ¿verdad? Corriente de base, 20 microamperios. Y aquí creo que ya está mal. A ver, vamos a ver. 20 microamperios. O no, está exacto, 20 microamperios. ¿Verdad? O sea, hasta está creo que mejor que el multisim. 20 microamperios, a ver los voltajes. El beta, ustedes ya saben que es 199. Entonces, podría decirse que todos los cálculos que hemos hecho hasta aquí han sido correctos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que podemos decir? Que esto está bien. El simulador, el multisim es uno y otro para los que no tienen o les cuesta mucho prender, o sea, encender su computadora, todo para esto, para querer simularlo. Entonces, si quieren, pueden simular en esto, en ese Master PLC que les he pasado al grupo. 403, sí. Ya está bien. Entonces, no hay ninguna duda, ¿verdad? Hasta ahí, en el ejercicio. ¿Dónde está? Gracias por el que me ha dicho que el que tenía esa duda, porque de esa forma hemos podido ver eh, que en las ecuaciones que el docente que todos les da, al final, o sea que en el libro están igual escritos, al final todas las ecuaciones salen del circuito. Ya, ahora, ¿qué más? A ver. Ya, estamos 7:40. Vamos a hacer uno más, a ver. A ver, este sería. Ya. Y esto también para decir, para explicarles en qué consiste o por qué hacemos DC. ¿Dónde está? Si se dan cuenta en DC, lo que hemos hecho podría decirse, lo único que hemos hecho es polarizar, ¿verdad?
hemos hallado los valores de las resistencias óptimos para que nos dé una corriente definida. O sea, nosotros definimos las corrientes y tenemos que hallar las resistencias. Entonces, polarizar prácticamente sería hallar el valor de las resistencias para que tengamos las corrientes en nuestro circuito en DC. Y si se dan cuenta, en aquí no existe ningún cambio, ¿verdad? Aquí no sé si se logra ver. ¿Dónde está? Aquí está. No sé si se logra ver. Los electrones van circulando por el colector hacia el emisor. O sea, esta parte es la que conduce y esta es la parte de control. Entonces, este está controlando que pasen de forma, podría decirse, lenta, ordenada. Ahora, si lo vamos cerrando más, estos van a ir circulando más veloz, o sea, van a ir circulando de forma más continua, podría decirse, a más velocidad. Entonces, al final, nuestra polarización en DC solo sirve para eso, para controlar el flujo en aquí, el de la corriente, y ya está. Entonces, solo sería eso. ¿Qué más? Eso sería prácticamente todo lo que hacen en DC. Hallan resistencias, hallan corrientes. Por eso es la parte más fácil y por eso es para el primer parcial. Ahora vamos a continuar haciendo. Ya. Ya. Y yo creo que en este Master PLC pueden ver los videos, o sea, de los diodos, donde les había dicho, ¿no? Que el simulador el multisim, no detecta que se quema. Creo que este Master PLC sí se detecta que se va a quemar podría decirse tu resistencia o tu diodo Zener. Te muestra con rojo. O sea, te va a decir, este componente se va a quemar y te señala con rojo. Vamos a ver ahorita en el siguiente circuito, a ver. O bueno, no, este sería otro Auxilio, circuito. buenas noches. El enlace para esto lo envió al grupo, dice. Sí, les he enviado al grupo, a ver, los que se han conectado tarde. Otra vuelta les voy a Ah, enviar. sí, por favor. Lo voy a poner al Classroom también, al finalizar la clase. Ya, Está bien, gracias. entonces, ya, ¿qué más? A ver. Entonces, vamos a ver, ya vamos a hacer un ejercicio más de forma rápida, a ver. Un rato voy a pausar esto. Segundo ejercicio, otra vuelta. Ya, bueno, los que han estado tienen suerte porque han visto cómo hemos desarrollado todo este ejercicio. Ahora no sé si alguien de ustedes lo ha grabado, lo puede subir al Classroom si alguien lo ha grabado. Ahora si no, ni modo. Los que no han estado en eh, atentos en el segundo ejercicio se han perdido prácticamente la explicación de este ejercicio. Pero igual les voy a pasar el documento. Ya, entonces en aquí vamos a hacer la última comprobación directamente. Vamos a poner aquí 20 voltios, 20 voltios. ¿Qué más? Aquí es 2,4, 2,4, 510 kilos, que es casi lo mismo que hemos salido en el anterior, 510 kilos. Y el beta, ya aquí hay una resistencia. Vamos a parar esto. Ya, vamos a poner una resistencia que sería aquí. Ahí no. Ya. Ese sería el único cambio. Esta resistencia es de 1,5 y listo. El beta es de 100. El beta es de 100 y debería darnos el valor correcto. Ahora sí, los que no han estado atendiendo se han rezado, todo está mal. Y si no, está bien y no vamos a volver a explicar el mismo ejercicio. ¿Cuánto tendría que pasaría directamente una corriente I de base? 29, entre ese valor debería estar. Sí, 29 exactito nos da. O sea, en este
simulador ni para decir que es como el otro, como el multisim. Los valores en el multisim son alejados, ¿verdad? En aquí 29, no voy a decir bien exacto, 29,29 microamperios da. Corriente de base 29,17 microamperios. ¿Qué más? Voltaje. A ver, vamos a ver. Aquí creo que te muestra igual. ¿Ven? Te muestra voltaje colector emisor. Eso es lo bueno, creo que de este. Te muestra todos los valores. Voltaje colector emisor 8,5. 8,5. Prácticamente si lo arma aquí el circuito de su examen, ya tiene el resultado. Entonces ya, hasta ahí sería el ejercicio. Van a disculpar, no lo he grabado este segundo ejercicio como hemos resuelto. Pero no es complejo, o sea. Bueno, los que han estado en la clase saben cómo hemos resuelto y es fácil a lo que han visto, ¿verdad? ¿Cuál es podría decirse la clave de todos los ejercicios de BJT? Estas tres ecuaciones y luego ver si está en corte o en saturación o utilizar esas condiciones. En aquí hemos utilizado, podría decirse si está en corte y hemos hecho solo esta malla. Luego hemos dicho que estaba ya, una vez hallado esto, hemos hallado corrientes y ya prácticamente todo el ejercicio se resuelve. Solo tienen que aplicar en alguna de las partes, o sea, o corte o saturación y listo. Van a poder hallar todos los valores que les pide. No es difícil, es incluso creo que más fácil, o a lo que yo le veo es más fácil que diodos. En diodos hay que estar analizando si se enciende o no y todas esas cosas. Ya. Podría decirse la parte de C, no creo que se pruebe. O sea, con todo lo que hemos avanzado y explicado, no creo que falle.